La corrupción es una conducta humana que ha alcanzado desafortunadamente a uno de los deportes más populares a nivel mundial, el del fútbol. Con el escándalo de la FIFA, lo que hay que ver es no solamente a los 15 personajes menores de esa organización tras las rejas, sino a sus dirigentes que se han venido comportando como una auténtica mafia. Hoy se fue ya Joseph Blatter, vendrá otro equipo. ¿Será que una mafia reemplace a la otra o será el principio de la limpieza de la FIFA? Amo y señor del clásico pasecito a la red, gran en las prácticas de la cuatemiña, un gran gambetero. Jamás pensamos que Joseph Blatter iba a caer. Jamás imaginamos que Dios nos iba a prestar vida para ver a la FIFA cuartearse. Ya imagino a los grandes líderes sindicales acá de la patria viendo este espectáculo diciendo, no puede ser, pobre Joseph, ni aguanta nada. Aquí se lo hubiéramos arreglado todo con una verdad histórica. Uno de los escándalos, sin duda, a nivel mundial más trascendente de las últimas horas ha sido el de la Federación Internacional de Fútbol Soccer, el de la FIFA, la renuncia de Joseph Blatter como presidente, Jairo Calixto, y que nos narra una historia al más puro estilo de Al Capone, de la mafia y de la mafia de cuello blanco, por supuesto, donde están involucrados un montón de sectores, iniciativa privada, sí, gobiernos, etcétera. Todo es un cóctel muy interesante porque además parece imposible, parece intocable. La FIFA tiene poderes superiores, más allá de cualquier institución. Jamás imagina, la ONU tiene más miembros que la ONU, genera muchísimo dinero, puede ser una de las grandes economías, si fuera un país de las grandes economías internacionales, y genera un gran poder alrededor, capaces de decidir sobre las determinaciones de gobiernos y países, ¿no? Si la FIFA te daba el cuaderno de cargos para hacer un mundial, prácticamente ponías a las órdenes de Joseph Blatter. Era como un presidente alterno al país que le tocara. Entonces, que de pronto se derrumbe esta gran institución, esta noble y venerable institución, es como un ejemplo. Al principio uno decía, no, va a ser un michoacanazo internacional, donde al final van a caer pocos, van a ser los de abajo, y de repente cae Joseph Blatter, que pensábamos que la verdad que yo pensaba que se había asesorado por algunos sindicatos mexicanos, que había líderes de la CNOP que le habían asesorado, o de la CTM. Dije, no, la va a librar porque pues, no es tonto, es un tipo muy listo, y de pronto tiene que caer. Es decir, yo me imagino, le aplicaron, pienso yo, como la que le aplicó Marcelo Ebrard a Juanito cuando no se quería salir de Iztapalapa. Mira, hermano, aquí tengo toda tu lista y todas tus fotos y todas tus cuentas, y mejor renuncia, porque además tenía una presión de tales dimensiones. La UEFA, que es la organización en materia futbolera de Europa, la más importante del mundo, que genera los más atractivos campeonatos, los mejores deportistas, los mejores futbolistas, lo estaba presionando a través de Michel Platini. Y también de repente aparece el príncipe heredero, ¿no?, de Inglaterra, a decir, pues me parece que no queremos estar en esa organización. Entonces ya se empezaba a generar una presión de tales dimensiones como no se había visto nunca. Entonces, pues se les cayó el teatrito. Una presión insostenible, Pancho, porque en realidad ya había habido denuncias previas de la corrupción que llegó a niveles escandalosos, y ahora con acusaciones de lavado de dinero, fraude cibernético, en fin, sobornos. Sí, bueno, sin duda. ¿Qué pasó entre el miércoles pasado, hace 8 días, y el día de ayer, donde se conoce la renuncia de Blatter, quien permaneció, no hay que olvidar, 17 años al frente no le llegó a Fidel Velázquez, pero yo creo que ahí va por el récord. Su lanita, sí, algo sucedió, porque si tú ves el discurso de agradecimiento triunfalista que el señor dio el día que lo reeligieron, con el de ayer, pues nada tiene que ver. Hay que recordar que se va a llamar a un congreso extraordinario de la FIFA de aquí a diciembre. El próximo congreso ordinario de esta poderosa organización, como tú la llamaste, va a ser en México, sí, dentro de un año. Lo cual es significativo. Sí, pero lo cual es significativo. No podían llegar con acusaciones de corrupción bajo ninguna circunstancia. Ya que me hablas de lo circunstancia. significativo del tema, entre los 15
personajes arrestados alrededor de este escándalo de sobornos, 150 que tendrían que ver con 100 millones de dólares, 1.500 millones de pesos. De los 15, 5 son de la CONCACAF, o sea, son del área. Sí, Son o de sea, acá, son de de este acá, lado. de Son de este sector. Entonces, habría que ver realmente si ahí va a parar el asunto con Joseph Blatter o lo van a seguir investigando. Ese es un tema que hay que seguir muy de cerca porque es extraño. A mí me sorprendió. Primero, me pareció increíble que lo reeligieran. O sea, yo decía, no, este cuate ya está frito. Y mira, ganó casi por el doble de votos. Pero ahorita que mencionas la CONCACAF, hay que recordar que uno de los, como se les llama en el argot policíaco, ni modo, los soplones, es justamente este señor Blazer, Chuck Blazer, exactamente. Chuck. ¿Qué más tiene nombre? Chuck Blazer. Te digo que parecen de Al Capone, pero bueno, este hombre, que por cierto ya estaba investigado previamente, o sea, el escándalo ya había llegado hay que ubicar que a era el niveles altísimos. vicepresidente de la FIFA, vicepresidente de la FIFA. Y fue secretario de la CONCACAF, general presidente de la CONCACAF. Bueno, que es efectivamente América Latina, que estaba en todos los escándalos del norte. Abajo es la CONMEBOL, que es América del Sur, y arriba es CONCACAF. CONCACAF. Tenía un piso en Nueva York, que es lo que permite al FBI hacer la investigación, un piso ahí en Manhattan, solo para sus gatos. Y entonces le encuentran cuentas en las Islas Caimán y le encuentran todas estas cuentas y es como empieza una investigación que no, bueno, explotó ahorita, pero viene de años atrás. Es un trabajo importante porque además a Chuck Blazer, cuando le descubren toda esta información que dices, lo obligan a hacer el soplón, el garganta profunda de la historia, lo cablean, va a las reuniones con los grandes marajás de esta noble organización y van revelando las tranzas, los cochupos. Bueno, o sea, las filtraciones en México no son nada, un juego de niños supuesto. comparado con eso, porque es un trabajo que hace el FBI y además la parte pues, más sensible para los Estados Unidos, que es la parte de los impuestos, porque el dinero cruza por la banca estadounidense, ahí se blanquea y luego ya, pues ya se va repartiendo. Pero ahí esa es la historia. Dijeron, aquí algo está pasando, hay demasiado dinero ahí, los gatos tienen su propio piso, de eso no se vale. No, dijo, no es posible. Por ejemplo, en el Mundial que estuvo muy cercano a nosotros, a Brasil, pues el año pasado, ya había habido una acusación que hicieron, por ejemplo, The Guardian y otros periódicos británicos. Los ingleses le entraron duro a la acusación y los franceses, y a tumbar a Platini estuvo, pero... No, Platini estaba... Con todo. Pero, por ejemplo, decían como estas movilizaciones de las que fuimos testigos en Brasil, que le pegaron duro a la presidenta, cuánto dinero habían exigido para la construcción de estadios, que son miles de millones de dólares. Finalmente estos hombres, el FIFA dijo, no les estamos pidiendo dinero al gobierno para que construyan los estadios, pero a cambio de construir la FIFA los estadios, pidieron, por ejemplo, que se vendiera lo que prohíbe la ley en Brasil, las cervezas. No, pues, o sea, no puedes vender cervezas cuando hay juegos de fútbol en Brasil. Hicieron que se vendiera porque tenían un convenio con una empresa privada. ¿no? Es que es el gran poder que tenía la FIFA de transformar cualquier cosa. El país que llegaba de veras a arrasar, a avasallar. Hay que aclarar que un país del Mundial atrae muchísimos dólares, por eso todo el mundo se lo... No, pues todo el mundo quiere un Mundial. Ahora, hay un tema interesante aquí a seguir. Hay grandes sospechas de que en la asignación de las sedes para Rusia en 2018 y Qatar 2022, que nadie entendió por qué Qatar, porque parece que hace un calor. No, es imposible jugar. Es imposible jugar. Bueno, tiene que cambiar por las cuestiones ambientales hacia diciembre, para que por lo menos haya un calor más o menos aceptable. Soportable, sí. Entonces ahí la investigación, tengo entendido, va a seguir. Si detectan que seguramente los hubo sobornos para que se asignara a Qatar la sede, seguramente se la van a quitar. Porque ya hay un montón de dinero invertido. La de Rusia y la de Qatar. Y resulta que Blazer, este personaje así... Que parece Santo Claus. Exacto, además. Este personaje tenía reuniones con Putin. O sea, imagínate a qué niveles de gobiernos de otros países está metida la corrupción, porque dudo mucho que Putin no supiera que dieron una lana presuntamente para... Ese muchacho sabe todo. De los países que defendieron a Blatter con mayor ahínco, fue Rusia. No, incluso acusando a Estados Unidos de quererse quedar con ese negocio. Sí. Que de pronto en Estados Unidos el fútbol evidentemente no es el gran atracción, pero sí ven que es un gran negocio.
Han visto, Ahora, ¿por qué? han palpado eso. ¿Por qué Estados Unidos, que es un país que efectivamente, como tú dices, ahí el fútbol pues es el tercero o el cuarto, porque No, pues primero más está el para abajo. americano, el básquetbol, el béisbol? Estaba yo leyendo por ahí en la CNN que porque ahí se hicieron las transacciones, porque fue a través de bancos Sí, sí. estadounidenses Ahí está. que se pagaron los sobornos, porque los derechos de transmisión se pactaron o se cobraron, los sobornos se cobraron ahí. Es decir, ese es el modelo. Por eso el FBI elaboró, o sea, investigó el caso después de que la FIFA había contratado, no sé si en este caso, un abogado de nombre Michael García, del Distrito Sur de Nueva York, donde tarda 19 meses haciendo una investigación, elabora un informe de 300 y pico de páginas que la FIFA lo reduce a 42 y se autoabsuelve. Y entonces este cuate, el juez, sale y dice, a ver, espérame, eso no es lo que yo concluí, es un informe erróneo e incompleto. Los periódicos, por cierto, hablando de medios, le entraron mucho a la investigación. Hace rato mencionaba The Guardian, The Sunday Times también publicó documentos, los recibos del dinero que dieron en el caso de Qatar. Es que había muchos elementos, incluso ESPN tiene un documental que está transmitiendo en estos días, donde se plantea de manera muy puntual todos este tipo de situaciones. El periódicos italianos también estuvieron sacando datos. Es decir, si tú reúnes todo eso, pues ves una cosa monstruosa, que además, digamos, la parte más allá de de la parte corrupción, que es importante detenernos y caiga quien caiga y qué sé yo, también hay una parte que también tenía la FIFA que es fundamental. Era una dictadura, o sigue siendo una dictadura. Es decir, nadie puede pensar por sí mismo, ningún jugador, por muy importante que sea, puede disentir, ¿no? Por eso también las peleas de muchos años de Maradona con la FIFA, con Blatter y demás. No hay derecho a disentir, no tienes derechos políticos, lo vimos con Cuauhtémoc Blanco en estos días. No podía ser candidato porque hay una serie de restricciones. Yo dudo que ese estilo vaya a cambiar. Podría ser. Sí, digo, dicen que va a ser la renovación del fútbol. Yo no sé si será la renovación moral, pero digamos, sí hay esta parte totalmente dictatorial que de verdad hace ver a Maduro como un demócrata, que esta cosa pudiera transformarse. Pensando en Platini o pensando en Figo, que pueden ser las figuras. Bueno, Figo ya se apuntó. Pues sí, pues ya están todos ahí en eso. Porque de todas maneras detrás le ven un negocio. la lana, Bueno, ¿no? y además, incluso los patrocinadores, que también es importante decirlo, dijeron, no, nos vamos a juntar con esta bola de maleantes, porque las marcas se asocian a un estilo, a estilos Pero de le vida. entraron, se metieron a eso, las no. marcas, las televisoras a nivel mundial, o sea, todos le entraron y sabían, era un escándalo que por lo menos tenían investigando hace 4 años. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Club de Periodistas de México un premio especial que ha otorgado a toda la barra de opinión, a todos los que integramos este esfuerzo de comunicación y de pluralidad. Sin duda, Quemarropa es una muestra, a veces disentimos, y en el que estamos involucrados, no solamente los que nos ve aquí al aire, sino mucha gente que está detrás de cámaras, pero sí columnistas, periodistas, en fin, Pancho. Sí, un premio hay que subrayarlo que el jurado otorga a Azteca Opinión en innovación y pluralidad en multimedia. Muchas gracias por el pedacito que nos toca de ese premio y pues aquí nos tendrá y aquí seguiremos. No, y además yo agradezco porque nunca he ganado nada y eso me ayuda, mi ego pues se alimenta, está un poco desnutrido y de verdad agradezco al Club de Periodistas por reconocer este trabajo que más que tiene que ver la parte multimedia interesante, vemos el diseño, vemos la forma en que se hacen las cosas, que se platica, se discute y se hablan de los temas que importan a la patria. Muchas gracias. Esto fue Quemarropa.